¿Qué pasa, majos? Bueno, llega el momento de ponernos muy serios porque efectivamente el tema de la cautelar de Olmo va tomando tintes un tanto melodramáticos. Efectivamente, si uno repasa el timeline de Javier Tebas, se da cuenta de por qué efectivamente hasta el presidente de la Liga, que no es santo de nuestra devoción, eso ya lo sabéis todos, lo cierto es que toma la decisión de recurrir y de apelar la cautelar por motivos que lógicamente insinúan o deslizan. En mi opinión, él denuncia públicamente en ese timeline de Twitter, en dos hilos, en dos posts prácticamente seguidos, el porqué y la extrañeza de una cadena de decisiones que había llevado a cabo el CSD que de alguna manera insinúan que había sido una decisión gubernamental y que por tanto hacía que la Liga e incluso la Federación, de la que no hemos tenido otra vez noticias, recurrieran o le empujaran a recurrir la decisión de la cautelar de Olmo. Pero antes de eso, lógicamente, tenemos que ver ni más ni menos cómo ayer tanto José Luis Sánchez y Juanma Rodríguez atizaban y azotaban duro a un J. Jordi que se ponía un poquito berraco con el tema del Getafe, con el tema del partido, que en mi opinión no tiene ningún sentido, porque que esta gente se esté quejando constantemente del tema arbitral cuando han hecho lo que ha hecho o lo que han hecho, desde luego, es como para mandarlo a un juzgado de guardia. Escuchamos a Juanma. Bien, como broma está bien. Si lo que tenéis que hacer es dar el paso, porque amenazáis, no vamos a ir a Getafe, a ver si es verdad que no vais a Getafe. No se presenten. A ver si es verdad, nos vamos a ir. Hola. Idos de aquí, fuera, marchaos. Es que no nos dejan. ¿Quién nos deja? Pero ¿quién no? No nos dejan. Mira, hay una cosa, Josep, cuando no salta la rana, yo me preocupo. Cuando no salta la rana, yo me preocupo. Ahora, cuando salta la rana, el otro día Simeone, ahí está, salta la rana. El viernes digo, escucha, salta la rana con Simeone, bueno para el Madrid. Salta la rana, salta la rana. Esta mañana dice, ¿ha saltado la rana con la puerta? ¡Ha saltado la rana con la puerta! ¡Salta la rana! El árbitro. Yo no, yo soy Sir Hansi Flick, que por cierto lleva 9 meses aquí, a ver si aprende a... Sí, eso también es verdad, lo de Hansi Flick, que está abandonando su moderación inicial y se está subiendo al barco de las críticas a los árbitros, que la verdad es que me hace gracia viniendo de un alemán. O sea, yo no sé si es que aquí lo corrompemos todo, qué pasa, pero hasta los más alejados de esta controversia se suben al barco. Hablan español ya. Yo soy Sir Hansi Flick, no hablo nunca de los árbitros, salvo cuando hablo de los árbitros. ¡Salta la rana de Hansi Flick! Y entonces a mí me... Bueno, este era lógicamente Juanma Rodríguez, que ya dejaba bien claro por dónde iban los tiros, pero es que luego llegó José Luis Sánchez y dejó todavía más claro a J. Jordi lo que tenía que escuchar. La parte de Juanma es un poco espectacular, melodramática, etcétera, pero todavía mejor si escuchamos a José Luis Sánchez, veréis. Es un delirio, es un delirio. O sea, yo llevo 5 minutos escuchando a J. Jordi y creo que está, con todo el cariño y amigos que nos consideramos, creo que está delirando. O sea, lo que tiene que aplaudir J, y habla de reglas, de normas precisamente del Fútbol Club Barcelona, lo que tiene que celebrar Jota es que juegue contra el Getafe, que tendría que estar jugando frente al Getafe B. Fútbol Barcelona tendría que estar jugando frente al Getafe B por haber estado pagando al vicepresidente arbitral. Tenías que estar en primera, en segunda federación o en tercera. Tendrías que estar casi desaparecido por lo que habéis hecho. O sea, da gracias de que jugáis en el Coliseum en primera división y no estáis... Menudo palito, y ya se lo recordó porque es que hacía tiempo que tenía que recordarse otra vez. O sea, que el Barcelona se queje de los árbitros es como para decir, ¿pero qué me estáis contando? O sea, qué poca vergüenza tenéis. Estáis jugando con el Getafe B, que es con quien tendríais que estar jugando. No puedes venir a este plató y hablar de normas, cuando el gobierno os ha permitido inscribir a 2 jugadores. No puedes venir aquí... En esta línea va lo de Tebas y luego os cuento por qué. Y quejarte en una liga que te ha permitido inscribir de manera irregular a varios jugadores y haber ganado 2 títulos hace 2 temporadas con 2 jugadores con dinero que no habéis pagado. No puedes hablar de normas, no puedes hablar de normas cuando presentas contratos sin dinero. No puedes hablar de normas y de reglas. Cuando hablas de que todos los clubes están hartos de que el Barcelona tenga otras reglas. En Getafe lo vivisteis, en Bilbao lo vivisteis, en Sevilla lo vivisteis, y lo estáis viviendo porque el fútbol español sí está harto de que vosotros compitáis con otras normas, Jotas. Entonces este delirio de 5 minutos, porque hay un forcejeo en el área del Getafe y no os lo piten, es muy sencillo. Volver a pagar. Dices que Laporta se ha quedado corto. Llame. Que pague. Mira, José. Que pague. Que vuelva a cuadruplicar. Que cuadruplique, que llame a Medina Cantalejo y le diga, ¿te interesa? Hemos estado 30 años así. Lo retomamos. ¿Queréis que retomemos los pagos? Si queréis que os tomemos en serio cuando habléis de arbitrajes, pedid perdón y decir, oye, descendedme. Empiezo en primera federación.
con el Hércules, el Intercity, el Castilla si queréis, montamos un clásico en el Di Stéfano, pero por favor, Jota, tú no, y Laporta tampoco, no habléis de... Efectivamente, es que no se puede tener tanta cara como para venir a hablar de los árbitros cuando tú has estado haciendo lo que has estado haciendo, que se ha probado, se ha demostrado, y que, por cierto, el tema del caso Negreira tiene que venir ya pronto. O sea, no espero que se demore demasiado más, porque en definitiva lo que no puede ser es que la instrucción esté durando 400 años. Llevamos ya camino de 2 años, va a hacer en febrero, y evidentemente tenemos que darnos cuenta de que es un proceso que tiene que llegar a alguna parte en algún momento, porque de momento, dentro de estos 2 años, al Barcelona no se le ha castigado por nada, no se ha hecho absolutamente nada, y lo que tenemos es un equipo al que le vamos a echar constantemente esto en cara y que sigue sin estar ni sancionado, ni disciplinado, ni castigado, ni absolutamente nada, ni siquiera multado, y son ya 2 años, y encima ahora que se ha jubilado el juez Aguirre, dices tú, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo de todo esto? Porque yo, sinceramente, me suena desde luego a pantomima. Pero bueno, el asunto es que Tebas, y ya al hilo de lo que ha dicho José Luis Sánchez, ya había de alguna manera denunciado en su Twitter por qué la decisión del CSD iba en la línea que iba, y le llamó capítulo 1 de esta tragicomedia, y aquí es donde precisamente él dejó ya caer y dejó entender que efectivamente aquí había una decisión más política que otra cosa en lo que respectaba a la cautelar de Olmo, y que le empujaba a recurrir. Decía: muchas cosas sorprenden de la reciente medida cautelar, celeridad del proceso, una rapidez inusual que no dio lugar a vista ni a la Liga ni a la RFF. Olvido, punto número 2, de resoluciones anteriores. Ignorar decisiones previas tanto del CSD como de los tribunales de justicia. Número 3, declaración de falta de competencia de la Comisión de Seguimiento. Esta decisión demuestra un desconocimiento profundo sobre cómo se gestionan los visados previos y las licencias cuasi definitivas. ¿Acaso no hay acuerdos previos en estas instituciones? Además, no se menciona en ningún momento los artículos del reglamento de la RFF que impedían la concesión de licencias a los jugadores, que es la clave del tema, y no el control económico. Un olvido intencionado. Es evidente que con esta medida cautelar el CSD contradice lo expuesto en los motivos de la ley del deporte, donde se elogia el control económico de la liga. Este control, admirado a nivel mundial, ha sido clave para salvar a numerosos clubes históricos de la ruina y conseguir una competición íntegra dentro y fuera del campo. Sin embargo, el CSD lo pone en duda, mostrando nuevamente un desconocimiento de los efectos de sus decisiones, que no es la primera vez. Desde hace tiempo el CSD, y en particular su presidente, dando las instrucciones oportunas, parece tener como objetivo desmantelar los sistemas que funcionan en la liga, y cuenta con el apoyo mayoritario de los clubes. El presidente del CSD parece escuchar una única voz que no representa al fútbol profesional español, y esa voz curiosamente guarda un silencio cómplice en este caso. ¿Dónde está ahora Real Madrid Televisión? Bueno, esa era la pullita que nos tiraba. Y luego ya el capítulo 2, efectivamente, él lo volvía a de alguna manera exponer por aquí con recortes de periódico, de prensa. Decía: decisión inusual, si unes la urgencia a la no consulta a las partes, que va contra las normas y el marco político actual, sí que parece que alguna intromisión política hay. Esto lo decía Javier Ferrero, socio de Sen Ferrero. O sea, esto ya lo recogía Tebas de las reacciones que había habido por parte de otros juristas. Decía: proteges un perjuicio por no contar con unos jugadores, pero haces daño al resto. Lo decía Rodrigo García, socio de la FER Abogados, y así unos cuantos más testimonios que de alguna manera daban a entender que la cosa tenía aspecto u olor a decisión política. Algunos comentarios de estos grandes especialistas, y adelanto, este caso no tiene nada que ver con el de Gabi Olmo y el Barcelona, y el Barcelona preveyeron perfectamente en sus acuerdos por escrito las consecuencias de la no inscripción como señal juzgado de lo mercantil de Barcelona, por cierto, y otro palito a Real Madrid Televisión. Pero en cualquier caso, sí que Javier Tebas en este sentido denunciaba lo que en su opinión era una decisión completamente inédita, que desde luego llamaba la atención de todo el mundo por lo poco usual, y sobre todo por la celeridad del proceso, la manera de proceder y cosas que no se habían visto hasta entonces. Así que mucho cuidado, porque efectivamente lo de Olmo creo que está lejos de asentarse como una decisión total y sobre la que no haya cambios, y muy probablemente en breve, no sé si esta semana, pero no creo que más allá de la siguiente, escuchemos algo al respecto de lo que ocurra con el futuro de Olmo en el FC Barcelona. Con esto vamos a tener que estar muy atentos. Y luego ya el que faltaba por hablar, como digo, es José Félix Díaz al respecto de lo que está sucediendo en el vestuario con respecto a Ancelotti. Y es que efectivamente el periodista comentaba también un poco en la misma línea que había comentado Manu Carreño en ese audio que habíais escuchado, que el tema o la situación de Ancelotti actualmente dentro del vestuario blanco pues será un tanto incierta, precisamente por lo que hemos estado leyendo y escuchando. La liberación de Ancelotti tras el terrible ambiente del Bernabéu ante el Celta. Lo vivido ante el Celta fue muy duro, crispación total, tal y
como dicen desde el vestuario, incluso el técnico ha llegado a decir como uno de los más complicados de su carrera. Carlo Ancelotti ha sido capaz de que su equipo marque un gol en una final de Champions, circunstancia que se ha dado en muchas ocasiones, por cierto, y no mover una pestaña. Ni en las remontadas del Bernabéu era el hombre que mantenía la calma y pedía tranquilidad a todo el mundo. Sin embargo, ante Las Palmas se vio a Ancelotti celebrando como pocas veces los goles, el primero, el cuarto y los 3 anulados. Nada que ver con el equipo canario, por supuesto, y sí con algo de liberación por la tensión vivida en la última semana. Si la derrota en sí ante el Barcelona dolió y mucho a los jugadores y técnicos del Real Madrid, lo generado después elevaron el castigo moral para unos y otros. El entrenador del equipo blanco lleva a sus espaldas muchas batallas y momentos de mucha tensión, pero ha llegado a decir en Valdebebas que el clima del partido del frente al Celta jamás lo había vivido. Los silbidos y la crítica van de la mano del fútbol y más en un puesto como el de entrenador del equipo madridista, pero la sensación que tuvieron en el vestuario blanco fue mucho más allá de lo habitual. Ancelotti ha intentado dar un giro al ambiente y restar tensión, especialmente a los futbolistas, que lo primero que hicieron fue estar al lado de Tchouaméni. El técnico notó un clima exagerado que se centraba en lo personal en muchos momentos, de ahí que intentara apartar a la plantilla del foco. Cada gol y más con el inicio con el tanto de Las Palmas fue una liberación celebrada como merecía la ocasión. No era un final de Champions, una remontada europea, pero sí un soplo de tranquilidad que va a servir para recuperar la normalidad en el día a día desde lo más alto de la clasificación. En todo momento el técnico ha sentido el respaldo de los futbolistas puesto en duda en distintos foros y lo siente desde la charla que tuvieron después del partido ante el Milan. No hubo divorcio. Bueno, en definitiva lo que viene a decir José Félix es que está todo el mundo muy unido, pero claro, la unión es entre jugadores y entrenador, pero no necesariamente con la directiva, porque en definitiva la directiva le está diciendo tienes que poner a los mejores, a los que se lo merezcan, y si hay alguien que no cumple tus instrucciones, mándalo al banquillo, y esto es lo que ha sacado muchas veces de quicio y ha sacado sobre todo enarbolado las críticas contra Ancelotti, de las que yo me incluyo precisamente por eso, porque al final te das cuenta que parece que hay jugadores que juegan más por decreto que porque realmente se estén mereciendo por el hecho de que hayan plasmado exactamente lo que Ancelotti les pide. Pero bueno, yo creo que todo esto va a terminar sinceramente con Ancelotti fuera del Real Madrid esta temporada, independientemente de lo que gane. Yo creo que ha acumulado mucha tensión y que ahora mismo yo creo que es la mejor puerta de salida para Ancelotti el hecho de, bueno, intentar ganar algún título y marcharse por la puerta grande. Es lo que creo que va a pasar. Y luego, por cierto, que Xabi Alonso por fin respondió a la pregunta famosa del Real Madrid y al futuro, y si efectivamente va a dirigir al equipo blanco. Una pregunta que llevamos esperando largo tiempo. Escuchamos. Quería preguntar acerca de su futuro. ¿Ya? Directo. Se ha hablado sobre el Real Madrid, no sé si puedes confirmar. Sí, imaginas bien que no puedo decir absolutamente nada porque estamos en medio de la temporada y todos los clubes tenemos grandes objetivos y estoy pensando y trabajando para poder conseguirlos. ¿Cómo te llega todo ese cariño desde Madrid? Muchos aficionados que te piden como futuro entrenador, estás en todas las encuestas. No sé si te halaga y cómo recibes tú todo eso. Pasa el tiempo, pero el cariño perdura, ¿no? Y esa relación, pues eso es Guiño, 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 guiño. Es inolvidable y eso se va a quedar ahí y bueno, pues claro que se agradece por la vinculación, porque el lazo es muy fuerte. Y te habías tenido que preparar para tanto bombardeo de preguntas sobre tu futuro, sobre el Real Madrid y si te sorprende que tu llegada a Madrid suscite tanto y te llega a molestar que solo se te coloque a ti en el banquillo del Madrid el año que viene. No, ni me he preparado, ni me molesta, ni me sorprende. Estoy muy tranquilo y estoy pensando en el Atleti mañana. Como exjugador del Real Madrid y que se te relaciona. Joder, lo cierto es que lo bombardearon y de hecho no ha habido ningún otro nombre que se haya vinculado tanto al del Real Madrid y al banquillo como el suyo. Tanto con ese banquillo en el futuro. ¿Es un partido especial para ti el hecho de enfrentarte al Atlético de Madrid? Bueno, el hecho de venir aquí, sí, siempre que vuelves a Madrid siempre es especial, ¿no? Y siempre son partidos muy bonitos. Bueno, pues más claro el agua. Si a alguno le había quedado claro que efectivamente Xabi Alonso tiene cara de madridista y tiene casi el carné de madridista ya en el banquillo, bueno, pues ahí ha quedado claro. A ver, evidentemente no te va a decir nada en mitad de la temporada, pero bueno, yo creo que hay un guiño del cariño y de todo eso que al final perdura y seguramente lo va a tener muy en cuenta para su futuro como entrenador. Y ojito porque en el Real Madrid también nos las tenemos tiesas, y es que el vestuario se ha convertido en un polvorín, y es que efectivamente tanto José Félix Díaz como Manu Carreño, al que vais a escuchar ahora, dicen o se hicieron eco de unos sentimientos o de unas sensaciones que tiene Ancelotti de negatividad al respecto de lo que ocurre en el equipo que le parece exagerado. Escuchamos a Manu Carreño. Está muy bien el pique quedan todavía 3 semanas para el derbi,
pero antes hay unos cuantos partidos decisivos, 2 de Champions, 1 de Copa. ¿Cómo está Ancelotti? Porque el jueves estaba como estaba la cosa, después de la victoria de ayer, ¿más tranquilo o no? Bueno, dicen los que le conocen que Ancelotti está como siempre, que le ven en el día a día en Valdebebas y que entrena muy motivado, incluso que está más motivado que hace 10 años, que se le nota, no sé si rejuvenecido, pero que esta etapa en el Madrid le hace especial ilusión. Yo creo que cuando tú ganas, Manu, y ves que la cosa va bien, tienes 3 Champions, puedes ver con perspectiva el resto de la situación. Él también percibe desconfianza general dentro del club, en la prensa, en el vestuario, en el run-run del Bernabéu, pero él es optimista, se lo dijo a Cerruti, y lo que él le dijo a Cerruti en aquel mensaje que Alberto contó en el larguero, lo repite en el vestuario. Él cree que este equipo va a ganar este año títulos importantes, y en el Madrid hay 2, la Liga y la Champions. La Copa no tiene ese peso y Ancelotti está convencido de ello. De hecho, de puertas para adentro, él pone en valor que Mbappé y Vinicius juegan juntos, que Rodrigo está enchufado, que ha recuperado a Ceballos, que el año pasado Bellingham fue el mejor del equipo y este año arrastra unas molestias que aún así no le impiden jugar y sumar en el equipo. No entiende el debate, dicen los que le conocen, de Güler o Endrick como si fuera un debate de Estado, pero que él en ningún momento quiere crear un ambiente tóxico y sí percibe que hay una negatividad en el Madrid, dicen los que le conocen, que no va acorde a lo que el equipo hace. Bueno, pues efectivamente aquí, a ver, no es que Ancelotti esté sensiblón, pero es verdad que le han dado hasta en el carnet de identidad. Y es que luego, ahora os voy a comentar también que efectivamente José Félix Díaz escribe al respecto. Y bueno, pues es verdad que a lo mejor está muy motivado, pero al mismo tiempo percibe que desde dentro del club no se le apoya. Pero es que esto, Ancelotti conoce mejor que nadie el Real Madrid, sabe cómo funciona. Zidane lo supo, él lo sabe y lógicamente todos sabemos que como no cuadres, la directiva empieza a mandar mensajes, te empieza a mandar palos y lógicamente sabes perfectamente que las cosas van como van. Y lo que se dijo ayer en Onda Cero, yo me lo creo, de que no va a continuar, me lo creo perfectamente. Y bueno, pues efectivamente tenía que llegar el día en que la oposición por fin del Fútbol Club Barcelona decidiera que va a ir con todo a por Joan Laporta y efectivamente ayer anunciaron efectivamente un voto de censura contra el máximo dirigente del club blaugrana y además fue en un comunicado oficial que bueno, pues repartieron por absolutamente todos los elementos culés, por todas las instituciones culés para que todo el mundo tuviera conocimiento de que efectivamente se han unido todos. Ya sabéis que la única diferencia que había entre los grupos opositores era el timing, decía el voto de censura contra Laporta, ya tiene fecha, duro comunicado de la oposición del Barça, ¿vale? Tampoco voy a entrar en los detalles, este es el comunicado en catalán que publicaron ayer todos los grupos de la oposición, como veis ahí, con los diferentes logos que daban a entender quién estaba firmando el asunto. Estamos hablando del 19 de enero, ¿vale? Comunicado oficial, deseamos un Barça respetuoso con la diferencia y la discrepancia y que no tilde de no barcelonistas a todos los que piensan diferente. Y esto viene un poco por la rueda de prensa de Laporta, donde demonizaba a todos aquellos que atacaban al FC Barcelona. Un Barça que demonice y menosprecie a quien piense diferente o hace crítica constructiva, que es en definitiva como se han sentido ellos. Yo personalmente ya os he dicho que me estaba resultando increíble que la oposición no pasara al ataque con una moción de censura. Es verdad que advierten otra vez que tiene que haber primero una cuestión de confianza, que el presidente se somete a una cuestión de confianza antes del voto de censura, pero hombre, si no lo va a hacer, si es que ya sabes perfectamente que no es así, que no lo va a hacer, chico, tirar adelante con la moción de censura y vamos a ver si pones un poco de orden en una directiva que es un auténtico circo, una auténtica locura. El año pasado el circo estaba en el banquillo con Xavi, ahora ya se ha trasladado 100% a la directiva, mientras que el banquillo, bueno, pues independientemente de estas repentinas salidas de tono de Hansi Flick con los árbitros, que parecía que él no hablaba de árbitros, bueno, pues parecía que ha cambiado un poco, pero igual yo creo que el circo sigue estando en la directiva, que para mí, lógicamente, me parece muy bien que continúen de la misma manera, pero claro, la gente, la oposición, gente como Guijarro, está muy harta del tipo de directiva que hace o que tiene el FC Barcelona y por eso es por lo que están intentando cambiar algo, cambiar las cosas para que el club sea regido de una manera completamente distinta, así que veremos a ver en qué queda este tema de la moción de censura. Como digo, Pedrerol estuvo precisamente en El Hormiguero, ¿vale? Y dejó algo muy interesante al respecto de su amistad con Florentino, porque sí, es amistad, o sea, no es ninguna otra cosa. Escuchad, porque lo que vais a oír, desde luego, viene ya no solo del propio Pedrerol, sino de lo que se refiere a su relación con Florentino. Nuestro papel. ¿Me estás diciendo que si, por ejemplo, criticas un día a Florentino no te llama? Está un mes sin hablarme, sí. Esto fue cuando probablemente le cerraron el grifo, ¿vale? Cuando probablemente no pilló información. Cuando os acordáis con el tema de Mbappé, que de repente el chiringuito pasó de ser los del tic-tac a de repente quedar en un segundo plano, pues seguramente fue por ahí. Está un mes sin hablarte. O sea que, y si le pides, oye, que tal jugador, como no te habla... No, tampoco no. Yo creo que, a ver, Florentino habla con todo el mundo también,
no me da ninguna noticia tampoco. No es que yo tenga un privilegio especial, me llevo bien con él. Pero es verdad que si el programa ha escuchado algo y no le ha gustado, pues se cabrea y lo entiendo. Entonces, pues, oye, pero no pasa nada tampoco. Yo no hablo todos los días con Florentino, ni voy a su casa, no he comido en su casa nunca. Que parece que Florentino me hace los guiones del Chiringuito. No, que no, ¿sabes? Pero que efectivamente las críticas se aceptan relativamente. Pero es buen encajador. No, eso pasa de vez en cuando nada más. Nuestro papá. Bueno, hombre, yo creo que es una perspectiva bastante abierta de lo que es Florentino funcionando y por eso también nos explicamos por qué es así con el Real Madrid, por qué lo defiende tanto, porque en definitiva, con el tema de los arbitrajes, Real Madrid Televisión, al final Florentino siente el ataque al Real Madrid como un ataque personal y un ataque propio, y yo la verdad es que me alegro porque en este sentido te da una perspectiva de lo que para Florentino representa el Real Madrid, ¿no? El intento de cuidar, de mimar al club, de siempre tener, ya no digo, es que hay mucha gente que confunde el hecho de que Florentino anden diciendo, no es que pone y quita directores de periódico y tal, no. El problema es que hubo muchos directores de periódico que lo que hicieron fue que cuando el Real Madrid se hermetizó, automáticamente empezaron a darle palos al Real Madrid y lógicamente Florentino dijo, ¿pero qué es esto? Y Florentino ha intentado, obviamente, como han hecho muchos otros clubes, poner a gente más neutral, poner a gente que no fuera abiertamente antimadridista, porque es que José María García, por ejemplo, era un antimadridista que lo ha venido reconociendo toda la vida y no es ni medio normal. Entonces yo sinceramente creo que no hay ninguna historia, lo que pasa es que la gente quiere ver complots y teorías de la conspiración por todos lados, pero vamos, es que al Madrid le han dado mucho, ¿vale? Injustamente. O sea, al Madrid no se le ha dado un trato justo en la prensa prácticamente nunca. Y luego con respecto a Davis también salieron noticias en el día de ayer y sabéis que las estábamos esperando como agua de mayo porque decían por ahí que efectivamente ya había habido algún movimiento que efectivamente hace pensar que el jugador finalmente, y a pesar del último giro que habíamos escuchado, se va a quedar en el Bayern de Múnich. Y además venía la información de Florian Plettenberg que venía a afirmar que el Bayern está en la creencia de que están en los últimos pasos y momentos para cerrar al jugador y para cerrar sobre todo su renovación. El Bayern ahora cree que están en los últimos stages, es decir, en los últimos pasos de asegurar a Alphonso Davies y la extensión de su contrato. Como se ha revelado, hay discusiones o conversaciones al respecto de una extensión del contrato hasta 2030, aunque todavía no está decidido, pero es muy posible. Esta aproximación permitiría las demandas financieras del jugador, que sabéis que por lo visto se aproximan a 15 o 20 millones de euros brutos, que es una auténtica barbaridad. El salario, como se ha dicho anteriormente, se espera que sea de 15 millones de euros brutos por temporada. Crucial en el proceso es el fuerte deseo del jugador de ganar otra Champions o de extender su récord con el equipo alemán en la Champions. Vale, bueno, pues nada, de momento es lo que hay. Como digo, el Real Madrid pues tampoco lo va a interpretar como un auténtico drama, evidentemente es un buen jugador al que todos hubiéramos querido ver con la camiseta del Real Madrid, pero tampoco hay que pegarse un tiro, o sea, estas cosas al final son así y yo sinceramente creo que al final Alphonso Davies es un jugador que, pudiendo aportar mucho en el Real Madrid, es cierto que al final está también en un equipo ganador, en un equipo que lo puede hacer muy bien, en un equipo que en definitiva es un equipo candidato a absolutamente todo, con lo cual yo entiendo que a lo mejor en el último momento el jugador se ha dicho, bueno, es el Bayern, podemos ganar y si encima me suben el contrato a lo que yo pido y mis demandas son requeridas y son de alguna manera concedidas, pues evidentemente qué mejor sitio, que ya conozco Múnich, como para quedarme o continuar con mi carrera futbolística. Yo la verdad es que me sorprende que no quiera dar ese paso como Alexander-Arnold Trent, pero bueno, oye, que a lo mejor hay gente que al igual que Lloro prefiere o valora otras cosas antes que la gloria del Real Madrid. Sinceramente eso es una decisión muy respetable y ahora ya, bueno, pues habrá que mirarlo de otra forma y a ver qué pasa con todo esto. Y luego hubo otra noticia ayer que vino de la mano de Telemadrid que a mí me sorprendió bastante porque efectivamente, aunque tampoco dieron demasiados datos, lo cierto es que de alguna manera ya nos oímos todos de qué iba el asunto, ¿vale? Y es que efectivamente Telemadrid afirmó que el Real Madrid ayer estuvo en Liverpool, ni más ni menos que para cerrar el fichaje de Alexander-Arnold Trent. Sabéis que José Félix Díaz comentaba hace una semana que el Madrid iba a hacer otra intentona efectivamente para llevarse al jugador y que de alguna manera pueda venir ya para incorporarse a los entrenamientos y a incorporarse a la disciplina blanca de aquí a final de temporada. Venía a decir Florentino Pérez y su gente más cercana intentarán fichar al futbolista de Liverpool en los próximos días. Según ha informado Telemadrid, una delegación del cuadro merengue viajará hasta la ciudad inglesa para negociar con el cuadro Red. El Real Madrid estaría dispuesto a ofrecer algo más de 15 millones de euros, lógicamente lejos de esos 35 o 40 que decían por ahí. Todo depende del Liverpool. Arnold acaba su contrato al final de la presente campaña. Será entonces cuando recale en la capital de España como agente libre. No obstante, ahora mismo todo depende del equipo inglés y la sensación es que no tiene la necesidad
de venderlo. Además, está en un gran estado de forma y Arne Slot, su entrenador, no quiere desprenderse del jugador. Por tanto, salvo sorpresa mayúscula, la operación se cerrará en verano y se convertirá en el primer fichaje del próximo curso. Él no está por la labor. Para entender toda esta situación hay que tener en cuenta que el objetivo del Real Madrid solo ha jugado en Anfield, es decir, es una auténtica leyenda. De este modo, él querrá irse por la puerta grande y quedar bien con su afición. Sus prisas por llegar al vigente campeón de Europa son mínimas. A mitad de temporada parece que no le hace especial ilusión cambiar de aires, lo cual implica que el traspaso se haga en los próximos días. Asimismo, conviene resaltar que está en uno de los mejores equipos del momento. Dice que Carlo Ancelotti y su staff técnico no son ajenos a todo esto y saben de primera mano las posibilidades son mínimas. Con casi toda la seguridad, el de Reyolo tendrá que recurrir a otras soluciones para intentar tapar agujeros en defensa, ¿vale? Así que bueno, por lo menos que sepáis que el Madrid está en ello y está intentándolo. Lógicamente no sé hasta qué punto José Ángel estuvo por allí, Solari, Juni, pero alguno de ellos seguramente fue enviado a Liverpool para cerrar el asunto. Ahora otra cosa es las noticias que vayamos a tener en breve con respecto al jugador. Vamos a esperar a ver qué pasa. Fijaos que en el FC Barcelona efectivamente pasan cosas que podrían ser perfectamente denominadas como fenómenos paranormales, porque hace ya una semana que les dijeron desde la liga, oye, olvidaos de fichar a Rashford, que no tenéis el fair play para fichar. Pues bien, se conoce que se les ha olvidado y efectivamente ahora se ponen otra vez con que las condiciones del Barça para que la cesión de Rashford sea viable. Por lo menos en este vídeo, David Bernabéu lo que hace es detallar que efectivamente el FC Barcelona, tiene que aliviar masa salarial con el fin de poder traer a Rashford, ¿vale? El tipo tiene un salario de 18 millones de euros brutos anuales y lógicamente el Barça tendría que pagar la mitad que podrían conseguir vendiendo a un jugador como Mingueza, que al final no van a poder vender porque el Aston Villa por lo visto se decantó por un jugador del Levante, y esto os lo comenté la semana pasada, con lo cual el FC Barcelona sigue fuera del fair play y no tienen ninguna opción ahora mismo de fichar a absolutamente nadie porque tienen que aligerar masa salarial. Decía, el salario del jugador alcanza los 18 millones de euros brutos anuales, de los que el Barça se debería hacer cargo de entrada de unos 9 correspondientes a la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, esta cifra podría disminuir si el club consigue llegar a un acuerdo con el Manchester United para no asumir la totalidad de la ficha. Cabe recordar que el técnico de los Red Devils no cuenta con este jugador. Vale. Dice, por otro lado, el Barça tendría que llevar a cabo una operación de salida para hacer hueco al internacional inglés. La llegada de 10 millones de euros por Mingueza parece poco probable después de que el Aston Villa ya haya reforzado el lateral diestro con Andrés García. Así las cosas, el jugador que más opciones reales tiene de abandonar el equipo ahora es Eric García. O sea, el FC Barcelona está deseando deshacerse de algún jugador para poder entrar en ese fair play que le permitiría fichar a Rashford, un jugador con el que no cuentan en el United. El club catalán se plantea ofrecer al Barça 7 millones fijos más 3 en variables. A ello se le debería sumar el ahorro de la mitad de los 6 millones anuales que cobra Eric aproximadamente. En total, las cantidades sumarían unos 10 kilos que podrían servir para el fichaje de Rashford. Y una vez más, un periodista de Barcelona tiene que salir al quite para decir, oye, que es que no estamos todavía en el fair play financiero, dejaos de historias, que el Barça no puede fichar, dejaos de denunciar a Rashford, dejaos de ilusionar a la gente, porque es que estamos fuera. O sea, más claro hago, pero que ellos se siguen haciendo la ilusión. Ellos sabrán. Y ojo, porque ayer, saliendo Laporta del juzgado, efectivamente resulta que es un caso sobre el que yo pues no había dado demasiada bola, o al que no le había dado demasiada cobertura, por el hecho de que al final era un tema de una estafa, pero era un caso más personal, o que de alguna manera tenía que ver un poco más con su apartado como abogado y no tanto efectivamente como presidente del Barça, como con su puesto como presidente del Barça. Sin embargo, algo nos sorprendió a la salida, porque Culemanía ha descubierto que efectivamente Laporta ha señalado a un ex directivo del FC Barcelona dentro de este tema, y lo que ocurre es que al final el Barcelona, por H o por B, termina siempre salpicado en este tipo de escándalos. Efectivamente, Culemanía decía, Laporta señala a su director general en el Barça de 2010 como responsable de la supuesta estafa que le ha llevado ante la justicia. El actual presidente del Barcelona alega que los querellantes le han denunciado por su notoriedad y que existe una maquinación contra su persona. En 2011 fue constituida la sociedad Corstol SL con domicilio en el despacho de abogados de Laporta, hoy investigado por una supuesta estafa de 4,7 millones de euros. También formaban parte de la citada empresa como accionistas Rafa Juste, Xavier Sale Martín y Joan Oliver, todos miembros del Barcelona hasta 2010. Es al último a quien el abogado catalán señala como responsable del presunto fraude. En esta dirección declaró en la Ciudad de la Justicia este lunes por los hechos ocurridos entre el 16 y el 18. Core Stores era la accionista mayoritaria de CSSB Limited, una firma con sede en Hong Kong, cuyo gerente era Oliver. Poseía el 57% de las participaciones del ya desaparecido
conocido Reus, y precisamente en esta última empresa una familia que ganó 34 millones, bla bla bla. El asunto es que dice que Laporta lo niega todo y que efectivamente señala al exdirector general del Barça, o ese exdirectivo, Joan Oliver. Fuentes conocedoras del caso aseguran que actualmente es una persona insolvente. Por tanto, la creencia es que el testaferro usado es el testaferro usado en la operación, porque a pesar de que Laporta negó cualquier participación en la presunta estafa, desde la parte de los querellantes se defiende que el nombre del actual presidente del Barça aparecía en panfletos de CSSB Limited y su firma en las cuentas anuales de la compañía. O sea que al final, de una forma más o menos tangencial, el Barcelona termina una vez más salpicado en todo este entuerto, y lógicamente, aunque no creo que haya consecuencias para el equipo blaugrana, teniendo en cuenta que sería llamativo que al final pudieran entrometer o meter al Barcelona de lleno en todo esto, pues lo cierto es que al final dices, joder, de una forma o de otra siempre terminan salpicados por cualquier escándalo, y lógicamente mucha gente se pregunta, oye, ¿y por qué ocurre esto? Porque en definitiva, si no tuviera nada que ver, hombre, pues creo que estaría bastante lejos de poder salpicar al Barça. Pero bueno, ahí está la información de Culemanía, veremos a ver si efectivamente va más allá o no. Y luego, otra cosa que salió ayer, y es importante porque esto habla de los fichajes del Real Madrid, es que alguien del equipo blanco, alguien que efectivamente se va a convertir, por lo visto, en parte del equipo blanco, como es Xabi Alonso, que por cierto ayer respondió al tema de entrenar al Real Madrid, ya tiene, y esto es información de relevo, ya tiene casa en Madrid y además la está remodelando, y dicen, por lo visto, preparándola para volver. O sea, dice el diario Deportivo de Vocento, avanzado igualmente, que Alonso ya ha empezado las obras de domótica en su vivienda madrileña, lo que enciende las alarmas sobre un hipotético regreso a España antes de tiempo. El mítico centrocampista español, que jugó en el Madrid entre los años 9 y 14, está feliz en Alemania, pero su sueño es entrenar al conjunto blanco. Lo que parece claro, no obstante, es que Alonso terminará el año con el Leverkusen, que está actualmente en segunda posición en la Bundesliga, y Ancelotti hará lo propio en el Madrid, y es que pese a las críticas en Chamartín, el muerto está muy vivo. Se refiere lógicamente a Ancelotti. Esto en cuanto a quién va a venir o puede venir al equipo blanco, pero ahora sí vamos ya con el tema gordo de la noche, que en definitiva fue lo que anunciaba Pedrerol, ni más ni menos que al respecto de Vinicius Junior, y que es un puñetazo en la mesa de Florentino Pérez con el tema de Arabia para cerrar de una vez por todas lo que puede ser el traspaso más sonado de la historia del fútbol, ¿vale? Efectivamente, ayer Pedrerol lo decía y lo comentaba en el Chiringuito, atajaba los rumores y dejaba claro esto. Me piden que lo aclare. Que lo aclare. Vaya, se me fue un segundo, que voy a recuperar aquí el tema este. Un segundito. Dice, me piden que lo aclare. Aquí vamos. Me piden que lo aclare. Que lo aclare. ¿Vale? Los saudíes quieren a Vinicius que no llamen al Real Madrid. Que pongan 1000 kilos. Si no, nada. El Madrid, Arabia Saudí, 1000 kilos. Con el Madrid no habléis. Yo quiero. Tanto el mensaje que me han trasladado. Me parece correcto. El mensaje, por cierto, me han trasladado que es de Florentino Pérez, porque luego, en una entrevista en la que estuvo ayer en El Hormiguero, me parece que fue, efectivamente Pedrerol reconocía su amistad con Florentino y alguna serie de detalles más que nos hacen pensar que efectivamente la cosa con Florentino va bastante bien. Pero el asunto con el tema de Vinicius es efectivamente ese. Si Arabia quiere, al jugador tiene que depositar 1.000 millones de euros en la Liga, ¿vale? En la sede de la Liga. Lo que pasó con Morata y el Milán, exactamente igual. No se tienen que dirigir al Real Madrid para nada. Muy buen mensaje. Para que no empecemos ahí 250, 300 kilos. No habléis con el Madrid. Si Vinicius está de acuerdo y se pone de acuerdo en pagar los 1.000 millones, adiós. El Madrid va a entrar a negociar 200 kilos, 250. Puesto. Y si el Vinicius. Aparecen 500 kilos y yo no sé qué. ¡Hombre! Yo traslado lo que me han dicho en el Real Madrid. A raíz porque gente del Madrid. Estás empezando. Había escuchado el Chiringuito ayer y dicen, por cierto, que no haya dudas, que no haya dudas. Me transmiten que no nos llamen. No. Que vayan y pongan 1.000 millones. Se lo quedan. Como digo, que vayan y pongan 1.000 millones significa que vayan a la sede de la Liga y depositen en ella la cláusula de rescisión de Vinicius Junior, que es de 1.000 millones. O sea, no estamos hablando de ninguna otra cosa. Es una negociación. Eso no va así.
Perdón, lo que está claro por aquí, y eso es cierto también, y ya lo comentó José Félix Díaz, es que el Real Madrid no va a entrar en ningún tipo de subasta, ni de negociación, ni de llamadas, ni de nada parecido. Y sobre todo y por encima de todo, Florentino no va a pedirle de rodillas a ningún jugador que se quede. O sea, si efectivamente Florentino Pérez, y sentó un precedente ya con Cristiano Ronaldo, entiende que hay un jugador que se puede querer ir porque tiene una mejor oferta, o un país, o un club, o quien sea, viene con el dinero en la mano, que lo ponga y punto. O sea, el Real Madrid sabe perfectamente que está muy por encima de cualquier jugador, y eso incluye también a Vinicius. Es verdad que a mí me sorprendió lo que comentaba Edu Aguirre ayer de cuál fue la respuesta de Vinicius a Arabia cuando le dijo yo gano el Balón de Oro y luego hablamos. Es decir, que de alguna manera Vinicius no cerraba completamente la puerta a Arabia Saudí, que es verdad que por lo visto van a poner, según José Félix Díaz, pues lo que no hay en los escritos para ficharle, pero bueno, sí que es cierto que a uno le queda la esa de decir, bueno, yo entiendo que Vini no quiere arruinarse la carrera futbolística y que evidentemente le viene mejor estar en el Real Madrid que cualquier otra cosa, porque en definitiva, si se fuera a Arabia estaría lanzando un mensaje de como que el fútbol ya no importa, ha pasado a un segundo plano, los títulos ya no importan, aquí ya lo que importa es la pasta. Que luego a nivel individual lo puedes entender, pues evidentemente, que tampoco le vas a exigir a Vinicius una catadura moral en determinado aspecto que diga, ¿dónde vas a Arabia, tío? Quédate en el Madrid que vas a ganar mucho más, aparte de repercusión, gloria y todo esto, también vas a ganar mucho dinero. Pero bueno, a nivel individual pues también hay que estar ahí y decir, oye, es que me ponen tanta pasta. A ver, para los que somos de a pie, pues evidentemente me da igual ganar 10 millones en el Madrid que 100 millones en Arabia, porque yo, incluso con la oferta más baja, me quedaría tan satisfecho y tan contento. Pero sí que es verdad que a lo mejor a su nivel las cosas se ven de otra manera y en definitiva él lo que quiere, ¿vale? Es dar escuchar por lo menos lo que tiene Arabia Saudí que ofrecer, sobre todo porque yo creo que un jugador de su calado a nivel futbolístico y profesional quiere probablemente que también emerjan otras estrellas en esa liga si es que efectivamente tienen un proyecto, que luego por otra parte es lo que pidió Cristiano. Es verdad que llegaron estrellas, pero lógicamente gente como Neymar no cuenta como estrella porque en definitiva te hunde la liga. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Yo personalmente creo que el Madrid va a tener la opción de ver y observar hasta final de temporada lo que pasa con Vinicius, pero al final la última palabra la va a tener él, y lo que es cierto es que el Real Madrid tampoco se va a rebajar a ningún tipo de cosa de esta de negociar con los árabes ni nada parecido, ¿vale? Así que eso tengámoslo en cuenta porque va a ir en ese sentido y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa, majos? Bueno, pues ya tenía grabado todo el material y ha resultado que Ramón, pues justo hace pues un par de minutillos aproximadamente, ha sacado en su Twitter la noticia que el Real Madrid ya habría fichado ni más ni menos que a Alexander Arnold. Os digo esto porque luego durante, bueno, pues el podcast y todo esto vais a escuchar ni más ni menos que una noticia que salió ayer, que yo creo que va relacionada por ahí, que hay que darle crédito también a Telemadrid porque la dijo, y es que parece que alguien del Real Madrid, seguramente Haas, seguramente Juni, seguramente Solari, alguno de ellos, estuvo ayer en Liverpool, ¿vale? Alguien del Real Madrid estuvo ayer por Liverpool y precisamente o probablemente sería por esto, por intentar cerrar a Arnold, pero para enero. Sin embargo, Ramón comenta que no será para enero y que por el contrario, efectivamente, lo de Arnold será una prima de fichaje de 18-20 millones de euros y no llegará en enero. El Liverpool no se lo plantea, más detalles en el canal, es decir que ahora Ramón sacará seguramente, imagino, ¿vale?, el tema de Arnold pues en breve en su canal, así que os animo lógicamente a que lo sigáis y que lo veáis. Y luego ha soltado esto, bueno, también ha soltado algo con respecto a Davis, que también tenéis y vais a tener en mi canal, porque lo hemos comentado, que es ni más ni menos que el jugador parece que está a punto de de renovar con el Bayern de Múnich, ¿vale? O sea que no va a haber ningún tipo de medio ni de manera que efectivamente haga que Davis finalmente se convierta en jugador del Real Madrid. Supongo que lo ha decidido así, pues de una manera más o menos, bueno, pues sopesada, en el sentido de tomar una decisión que yo creo que le podía beneficiar. Bueno, aquí lo tenéis. Vamos a escuchar un poquito a Ramón, sin levantarle lógicamente el tema, le vamos a dejar un like. Bueno, pues vamos con noticias sobre el mercado del Real Madrid, porque sí, Trent Alexander-Arnold, ¿qué tal? Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Ya sabéis que bueno, pues que me gusta, ¿no? Seguir el mercado del Real Madrid, tratar de traeros las mejores noticias, las mejores informaciones posibles, y hoy traigo pues varias noticias, ¿no?, en relación al mercado. Por supuesto que esto pues lleva siempre un tiempo, ¿no? Cuando me habéis pedido algunos vídeos de actualización del mercado, os he dicho, dadme un poco de tiempo, ¿no? Porque necesito, obviamente, ¿no?, la información de varios... A ver, ayer salió el tema de Telemadrid. Ayer Telemadrid es verdad que fueron los primeros que dijeron que alguien del Real Madrid estaba en Liverpool con el tema de... Y José Félix Díaz la semana pasada dijo que efectivamente iba a hacer una última intento en el Real Madrid por ficharle. Y ahora parece que ya pues a Ramón le ha debido llegar algo y pues lógicamente pues lo ha rematado.
varias fuentes diferentes, sobre todo cuando se dan informaciones muy definitivas. Vale, perdonadme porque no sé si estaba con el micro apagado. Bueno, lo que quería comentaros es que José Félix Díaz ya la semana pasada había dicho que iba a haber una última intentona por fichar a Arnold. Y además ayer Telemadrid sacó efectivamente una noticia en la que dijo que alguien del Real Madrid andaba por Liverpool para cerrar al jugador. Y seguramente ya al final le ha terminado llegando a Ramón, que lo ha rematado. Y bueno, ha llegado ese momento afortunadamente y como siempre os digo, gracias a los que ya estáis suscritos al canal, estamos muy cerca de los 216.000 y gracias a los que todavía no estáis suscritos pero os vais a acabar suscribiendo, ¿no? Muchas gracias. A ver, empiezo por la noticia más positiva, ¿no? Y es que la información que yo tengo es que Trent Alexander-Arnold será jugador del Real Madrid con total seguridad para la próxima temporada, ¿no? Bueno, ahora que lo dice, también es verdad que Pedrerol también lo dijo ya hace una semana. Comentó que el jugador seguro iba a venir en junio, lo que estaba por ver era si podía venir en enero, ¿vale? Así estaban un poco las cosas con Pedrerol comentando eso al respecto a Alexander-Arnold, que el Madrid estaba dispuesto a poner hasta 30 o 35 millones por él. Luego José Félix Díaz ha anunciado una última ofensiva y Telemadrid ayer precisamente ese viaje a Liverpool del Real Madrid para cerrarle. Y entiendo que Ramón, pues al final le ha llegado información que ha terminado de rematar la información en el sentido de que el jugador pues ya habría llegado a un acuerdo. Y cuando digo con total seguridad es porque lo que haya habido que firmar ya está completamente firmado, ¿vale? Obviamente, ¿no? Obviamente todo esto se va a desmentir, ¿no? Cuento con ello, ya ha pasado otras veces. Bueno, claro, efectivamente Ramón tiene, claro, lógico que diga eso porque la mayoría de medios lo van a desmentir, los clubes lo van a desmentir, nadie va a dar el brazo a torcer, nadie va a salir a decir que sí que está hecho, eso ya lo sabemos, eso seguro. Con Mbappé, también con... Pues prácticamente pasa siempre, con Alaba también pasó, con Hazard también pasó, porque al final es lo que hay, es lo que ocurre. Con Rudiger, ¿no? En anteriores ocasiones ha pasado algo muy parecido. Pero bueno, yo os doy la información que tengo y que cada uno entre a valorarla lógicamente, pero cuento con el desmentido porque evidentemente este tipo de situaciones pues lo que quieren las partes involucradas es que no se anuncien hasta el final, ¿no? Por la convivencia de Arnold en el Liverpool, también por la propia temporada del Real Madrid, por diversas razones, ¿no? Esto es obvio, pero el Real Madrid cuenta ya con el fichaje de Trent Alexander-Arnold para la próxima temporada. Bueno, pues muy bien, vamos a ver si comenta algo de Davis, así un poco por encima, lo vemos, no le vamos a ver todo el vídeo lógicamente para que lo veáis vosotros y le cuente la visualización. Y bueno, pues ha ido todo tremendamente fluido, ¿no? Así que Arnold, nuevo jugador del no entraba en sus términos, ¿no? Digamos que el Madrid ha empezado a entender, ¿no? Que esta operación no entraba en sus términos, ¿no? En sus términos económicos, en sus términos... Yo creo que lo que ha pasado con Davis, ¿vale? Es que al final el jugador o el agente pusieron unas demandas tan altas asumiendo que el Bayern nunca iba a llegar a ellas. Y yo creo que cuando les han dicho que sí, probablemente hasta se han sorprendido, ¿vale? Es a mí lo que me da la sensación, porque si no, tú no cambias de mentalidad. Si quieres jugar en el Real Madrid, no cambias de mentalidad de la noche a la mañana. Tú sigues queriendo jugar en el Real Madrid. Entonces yo creo que esto es lo que ha ocurrido. Bueno, en los que se siente cómodo el Real Madrid, me imagino que esa negociación con el Bayern absolutamente legítima, ¿no? Por parte del jugador y del representante. Esa negociación con el Bayern le da, ¿no? A entender al Madrid que, bueno, pues que está en una especie de subasta, ¿no? Y el Madrid no encuentra las condiciones adecuadas, en este caso, para formalizar o para seguir pujando por el jugador, ¿no? Evidentemente, no todas las operaciones, ¿no? que crees, ¿no? En las que cuentas con la voluntad del jugador se acaban cristalizando. Ya pasó. Es que yo creo que esto ha sido por eso. Yo creo que ellos no se esperaban que el Bayern contraatacara o que aceptara ni mucho menos las exigencias o demandas de la gente, porque al final el Bayern también ha sido siempre muy riguroso con el tema salarial, nunca se iban a más de 12 millones, quiero recordar, y sin embargo él va a cobrar 15 brutos, ¿vale? O sea, que alguna concesión han hecho, y además de eso, creo que también le va a llegar un bonus de fidelidad o algo parecido, o sea que le han tenido que untar manteca, pero a base de bien. El año pasado con Lloró y con Davis ha sido una operación muy muy a fuego lento. Hubo y he insistido mucho en esto, ¿no? Hubo una frustración importante en verano por parte del jugador cuando vio que el Real Madrid, ante la posibilidad de empujar, ¿no? Y de tratar de hacer la operación el pasado verano, no empujó, no aceleró. No apretó al Bayern ni siquiera, bueno, pues
hizo un esfuerzo mínimo, ¿no? Por intentar cerrar la operación, y eso, evidentemente, ya en el propio Real Madrid se entendió que podía, bueno, pues restar muchas posibilidades del fichaje. Por lo tanto, por mi parte, ¿no? Y percibo que también por la parte del Real Madrid, absolutamente nada que reprocharle a Alphonso Davies, porque al final el Madrid no empujó por él en verano, y ahora, bueno, pues sí, es cierto que alguien cercano se había comprometido, ¿no? Con el Madrid, le había manifestado que la voluntad del jugador, de Alfonso, ¿no? Era llegar al Real Madrid, pero el Bayern también está haciendo un esfuerzo tremendamente importante por... Es que yo no sé cuánto cobran los jugadores del Bayern o el que más cobra, pero es que ese sueldo en el Bayern, os digo yo que es un sueldo que no es habitual que el Bayern lo acepte, ¿eh? No es habitual. Por conseguir renovar su contrato. Se hablan de cifras, la verdad es que muy altas, ¿no? A las que pienso el Madrid no iba a llegar, la verdad. Y probablemente, bueno, pues esa comprensión de que bueno, no era el Madrid o nada por parte de Davies, al Madrid lo ha desenganchado de esta operación. A ver, la vida, igual que el fútbol, evidentemente te sorprende, da giros, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Quién sabe si puede haber un último giro de los acontecimientos, pero la verdad es que por lo que yo percibo... Yo os he sacado un vídeo que vais a ver luego, que es la noticia de Florian Plettenberg, ¿vale? Que ayer anoche efectivamente confirmaba que estaba prácticamente ya hecho, ¿vale? Entonces, a esta información de Ramón, con lo de Davies, con lo de Arnold, perdón, también, yo creo que le podemos añadir sin ningún tipo de problema, ya que Davies no va a venir al Real Madrid. Bueno, pues ya está, tampoco nos vamos a pegar un tiro. También os anuncio y os comento que lo de hoy va a girar en torno a la movida que denunció Tebas con la cautelar de Olmo, que cuidado porque se les puede venir abajo todo el chambado. Y número 2, lo que dijo ayer Pedrerol de la oferta de Vini, Arabia y la contestación de Florentino, que tiene mucha amiga. Así que os animo de verdad que os quedéis, porque el siguiente vídeo que saldrá es el podcast. Este voy a sacar porque es urgente, pero vamos, os va a encantar, porque hay una serie de elementos. Y de lo de Arnold, lo que digo es el viaje, o lo que hago referencia es el viaje de ayer de alguien del Real Madrid a Liverpool, y también lo de Davies, la noticia de Florian Plettenberg, ¿vale? Así que os veo luego más tarde.